diputado presidente Marco Antonio Cruz Cruz e integrantes de la mesa directiva, diputadas y diputados de esta legislatura, compañeras maestras y maestros que nos siguen a través de las redes sociales. Los presentantes, diputado Maurilio Hernández González, diputado Abraham Saroné Campos, con el respaldo del Grupo Parlamentario de Morena y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 57 y 61, fracción 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y en su correlativo 38, fracción 3 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, solicito se presente ante el Honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, con el objeto de que los docentes obtengan una promoción a un cargo definitivo de director o de supervisor de educación media superior, en situación de igualdad, como aquellos docentes pertenecientes a la educación básica que regula dicha ley, con sustento en la siguiente exposición de motivos. Con la publicación de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, con fecha 30 de septiembre del 2019, en el Diario Oficial de la Federación, en específico, en sus artículos 60, 61 y 62, los cuales nos hacen referencia a la promoción y nombramientos respectivos de puestos con funciones de dirección o supervisión en la educación media superior y a la vez en que estos puestos pueden ser renovados, se percibe el trato legislativo diferenciado que se les da a las maestras y a los maestros de educación media superior con respecto a sus iguales pertenecientes a la educación básica. Lo anterior dio lugar a que el profesor David Peralta Rodríguez, quien a través de concurso de oposición para la promoción del servicio profesional docente, le fue otorgado el nombramiento de supervisor por tiempo fijo en la educación media superior para el periodo comprendido del 16 de agosto del 2018 al 15 de agosto del 2022. Una vez que entró en vigor la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, promovió una demanda de amparo mediante escrito presentado el 12 de noviembre del 2019 en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados del Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, en la que en su calidad de parte quejosa, básicamente sostuvo que los artículos 60 y 61 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros establecen una medida discriminatoria en contravención al principio de igualdad contenido en el artículo 1 de la Constitución Federal, siendo así que mientras en el nivel de educación básica, el docente ascendido a una plaza con funciones de dirección o de supervisión sí dará lugar a un nombramiento definitivo, después de haber desempeñado la función 6 meses y 1 día, sin nota desfavorable en su expediente fundada y motivada. En cambio, los artículos impugnados, tratándose de las mismas plazas, con funciones y responsabilidades, pero en el nivel de la educación media superior, privan a los ascendidos de dicha posibilidad en la medida en que solo les autorizan un nombramiento por tiempo fijo por un periodo de 4 años y una prórroga. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que son inconstitucionales los artículos 60 y 61 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, porque establecen diferencia de trato para que el personal de educación media superior con funciones de supervisión
acceda a un nombramiento definitivo con respecto al personal de educación básica con las mismas funciones, quienes sí tienen derecho a un nombramiento definitivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 43 de la propia ley. Se explicó que el establecimiento de una regulación específica para cada nivel educativa no implica que el personal que ejerce funciones de supervisión tenga una naturaleza distinta para las actividades que desempeña. Considerando que este caso llegó hasta la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia y en función de la reforma en materia judicial realizada a la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 7 de junio del 2021 en el Diario Oficial de la Federación, misma que dio paso a la 11ª época del Poder Judicial de la Federación, en la que se estableció en el artículo 223 lo siguiente: las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedente obligatorio para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos. En consecuencia, la votación del amparo en revisión constituyó jurisprudencia por precedente obligatorio, ya que por unanimidad de 5 votos por parte de los ministros miembros de dicha sala que votaron a favor, se le concedió el amparo al quejoso profesor David Peralta Rodríguez con respecto a los artículos 60 y 61 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, puesto que violan el principio de igualdad previstos en el artículo 1 de la Constitución Federal, ya que existe una desigualdad establecida por el legislador con respecto a lo previsto por el artículo 43 con relación a obtener la definitividad de la plaza de supervisión, y por ello los preceptos legales enunciados en primer término contienen una discriminación normativa. Atendiendo el razonamiento lógico jurídico anterior, el artículo 43 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, regulador de la promoción de las plazas con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica, al establecerse las condiciones para acceder a la definitividad del nombramiento. Su normatividad debe homologarse para respetar el mandato constitucional sobre el principio de igualdad y no discriminación con el artículo 60, la protección de los derechos de los docentes pertenecientes a la educación media superior con función de dirección, independientemente de que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la pretensión del quejoso, cuya realidad se basó en su ostento de una plaza de supervisión, es decir, no debe ser limitativa la protección solamente a la plaza de función de supervisión, sino que ésta debe de extenderse también a la de dirección para evitar futuras violaciones a los derechos de las maestras y los maestros en cada entidad federativa. En sintonía con la naturaleza de la presente iniciativa, también se atiende la derogación del artículo 61 que regula la renovación de los cargos con función de dirección o de supervisión, puesto que lo que se busca es proteger el derecho de los docentes a acceder al nombramiento definitivo en igualdad de condiciones como en la educación básica. En consecuencia, dicha disposición normativa se volvería inoperante. Además, se sustenta la modificación al artículo 62 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros con relación a evitar la enunciación por primera vez en dicho texto, ya que su concepción no se actualizaría a los artículos reformados, toda vez que resulta inoperante
su manifestación si quienes accedan a los nombramientos y cumplan con los requisitos y criterios legales obtendrán una definitividad sin necesidad de contemplar una renovación. Expuesto lo anterior, se propone lo siguiente. Proyecto de decreto. Artículo único. Se reforma los artículos 60, 62 y se deroga el artículo 61 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros para quedar como sigue. Artículo 60. En la educación media superior, la promoción a una plaza con funciones de dirección o de supervisión dará lugar a un nombramiento definitivo después de haber desempeñado la función 6 meses y un día sin nota desfavorable en su expediente fundada y motivada. Para el caso de las vacantes temporales que se presenten al inicio y durante el ciclo escolar, se otorgará de manera temporal a las personas participantes que hayan obtenido los puntajes más altos en el proceso de selección para la promoción y no hayan obtenido una plaza, quienes conservarán el derecho, en su caso, a que les otorguen una plaza definitiva. Artículo 61, derogado. Artículo 62, el personal de educación media superior que reciba el nombramiento de dirección o de supervisión deberá participar en los procesos de capacitación para que definan los organismos descentralizados y las autoridades de educación media superior. Artículos transitorios. Primero, al personal con funciones de dirección o de supervisión en servicio de educación media superior que a la entrada en vigor del presente decreto ostenten una plaza de dirección o de supervisión derivados de los procesos de ingreso previstos en la Ley General del Servicio Profesional Docente, que era sujeto a la evaluación del desempeño, o de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Además, cuenten con una antigüedad de 6 meses y un día de servicio en ella, sin nota desfavorable en su expediente fundada y motivada, y cumplan con el perfil correspondiente, se le expedirá un nombramiento definitivo de su plaza. Segundo, las autoridades de educación media superior y los organismos descentralizados otorgarán los nombramientos definitivos correspondientes en el transcurso del siguiente ciclo escolar a la entrada en vigor de este decreto. Asimismo, publicarán el calendario en donde se precisen fechas y plazos para su entrega. Tercero, se derogan todas las disposiciones contrarias al presente decreto. Atentamente, diputado Maurilio Hernández González, diputado Abraham Saroni Campos, en representación del Grupo Parlamentario de Morena. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado Saroni.